Entonces, pues ese es un ejemplo de una función que sí puedes tener como un dominio conexo, pero no se satisface el recíproco, ¿no? Entonces, sí, la condición que habíamos dado la clase pasada, que era justo pedir que siempre las líneas paralelas al vector canónico correspondiente, en este caso el vector E1, que esas líneas paralelas a al vector canónico correspondiente siempre queden dentro del dominio. ¿Sí? Si pedimos eso, entonces en la ayudantía pasada vimos que con esa hipótesis el recíproco sí se vale, ¿no? O sea, si siempre que yo tenga dos puntos que la línea que los une sea paralela a este cuate, esa línea está contenida dentro del dominio, entonces sí se vale el recíproco del problema, ¿no? Que tener derivada cero implica que la imagen de esos puntos es la misma, ¿no? Que la función es constante, esa variable. Eh, ¿Preguntas hasta aquí? Principalmente de este ejemplo. Bueno, si nadie tiene dudas. Ok. A ver, un momento. Ok. Eh, Vamos a pasar entonces a lo que sigue, que, que es lo del tema de derivadas de orden superior. Uh -huh. A ver, entonces... Bueno, sí, antes de pasar a eso, igual, no sé si alguno de ustedes quisiera que platicáramos alguno de los ejercicios que hubo en la tarea de examen, en la última tarea de examen. O sea, hubo creo que solo un ejercicio que de plano no hicimos. Según yo, los demás sí los vimos en las ayudantías. Que me parece que fue el 4. A ver. O el 3. ¿El 1? A ver. Ok. Me dicen por ahí que si vemos el 1. Ok, podemos ver el 1 y el 3. De acuerdo. Bueno, el 1. O sea, digo que prácticamente vimos todos y el 1 lo estoy incluyendo en esa afirmación porque justo en la ayudantía pasada como que medio lo vimos dentro de otro ejercicio, pero igual y no quedó muy claro, entonces vamos a ver. Ajá, como dicen por ahí, era parte del 22. Justo, o sea, bueno, más bien como que les voy a recordar por qué sí lo vimos. este, y es ejercicio 1, tarea examen. ¿Cuál es esta? La tarea examen 3, creo. Ya no sé qué nombre. Decía que si tengo una curva, a ver cómo es. Si tenemos una curva, bueno, una función, una parametrización de una curva por longitud de arco y su torsión es siempre cero, entonces está contenido en un plano, ¿no? O sea, tengo una función así. A ver, perdón. Parametrización por longitud de arco. Y la torsión me da idénticamente cero, entonces la curva, ¿cómo está escrito? Está contenida en un plano, ¿no? ¿Qué dice?
o algo así. Bueno, más o menos así estaba la redacción. Entonces, justo como alguien comentó en el chat, esto estaba contenido en uno de los ejercicios que vimos, aparentemente el 22. Porque justo en ese ejercicio vimos lo siguiente, o sea, la torsión se define a través de derivar el vector binormal, ¿no? Tenemos la siguiente ecuación, o sea, bueno, tenemos más bien el siguiente hecho. B'S es un múltiplo del vector normal, ¿no? Donde este era como la segunda derivada normalizada y B de S era como el producto cruz de N con el vector velocidad. Bueno, y entonces, eso quiere decir que B' de S es como una cierta constante por N de S, bueno, un cierto número real, y entonces la torsión se definía como menos ese número, ¿no? Y entonces, al tener torsión igual a cero, bueno, siempre cero, lo que tenemos es que pues esta constante C es cero, y entonces la derivada del vector binormal es cero, y entonces el vector binormal es constante, ¿no? Y entonces geométricamente lo que sucedía era que si tengo mi vector binormal constante, ¿no? O sea, igual a un cierto vector constante fijo por ahí, pues lo que pasaba es que pues ese vector fijo me está determinando un cierto plano, ¿no? Y en ese plano siempre está cayendo mi vector velocidad, ¿sí? Y entonces, o sea, gamma prima S eh, está siempre en el mismo plano. Y entonces vimos, o sea, haciendo unas cuentitas por ahí, vimos que esto también implica que gamma está en ese mismo plano. Uh-huh. No sé si se acuerdan de ese problema, pero dimos argumentos para todo esto. Entonces, o sea, esta era la idea, pero bueno, si ya quieren ver los detalles, pues sí, eso es lo que vimos la vez pasada. Entonces, está en el video de aquella vez. El 3 definitivamente ese sí no lo vimos en ningún momento, entonces sí, vamos a verlo con detalle ahorita. A ver. Entonces y entonces, en el ejercicio 3, a ver, en el ejercicio 3, tenemos una función tal que todas las derivadas parciales existen y están acotadas en su dominio, ¿no? Y entonces eso implica, o hay que demostrar que la función es continua en un punto, ¿no? A ver, o sea, está así. Tengo f definida en un abierto. Hay un cierto punto en ese abierto y una bolita alrededor de ese punto, que está también dentro de ese abierto, ¿no? Y se satisface que todas las derivadas parciales existen y están acotadas. Pues en la bolita o en el abierto, creo que no importa mucho. O sea, sí, o sea, esto definida en cada punto,
en mi bolita. Y además estas derivadas parciales están acotadas, ¿no? Acotadas. ¿Sí? Y entonces lo que hay que demostrar es que la función f es continua. En el punto x0. ¿Sale? Ok. Sí, entonces, pues bueno, la idea en este problema es recordar o sea, exactamente cómo se definen las derivadas parciales. ¿Sí? Recordar que en realidad derivar parcialmente quiere decir que como que solo nos fijamos en las direcciones de los ejes, ¿no? Y al movernos en esa dirección, pues podemos pensar que tenemos una función de los reales en los reales, ¿no? O de un intervalo en los reales. Y entonces, la derivada parcial es la derivada de esa función de R en R, ¿no? Así como la conocemos de cálculo 1. Y entonces, al saber esto, pues también tenemos a la mano teorema del valor medio, ¿sí? Bueno, tenemos otros resultados, pero en particular tenemos ese teorema que es muy importante. Y entonces aplicamos esto a todas nuestras derivadas parciales. Y entonces, a ver, vamos a ver cómo haríamos eso. O sea, lo que digo es que la derivada respecto a una cierta variable en un cierto punto, pues por definición es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más pues un desplazamiento en el iésimo vector canónico, menos f de x, entre pues ese desplazamiento, ¿no? Que depende de la h. Entonces esto, pues en realidad, lo podemos ver justo como, o sea, como que si está nuestro Rn, digamos, en este caso, por falta de presupuesto, n es igual a 2, es el plano, y nos movemos en la dirección de un eje, digamos el eje, en este caso el eje x, pues entonces lo que estamos haciendo es componer, o sea, como que parametrizar esta línea con un cierto intervalito, y luego aplicar f a esa línea. Entonces, digamos, si esta parametrización es como gamma, pues tengo esta composición, y esto se va a los números reales, y entonces tengo una función de un intervalo en los números reales, ¿no? Entonces, esta de aquí es como la composición, ¿no? Y entonces justo este límite no es otra cosa que la derivada de esta composición, ¿no? En el punto, digamos, 0, ¿no? Porque cuando h vale 0, pues tengo f de x, ¿no? Digamos, podemos dar explícitamente esta gama de aquí. O sea, puede ser la gama dada por, bueno, gama de, justo aquí mi parámetro es h, y gama de h es como x más h por ahí, ¿sí? Esto me describe el movimiento a lo largo de esta línea recta, ¿sí? Y entonces sí, pues esta derivada de aquí es la derivada de esta composición en el 0, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos como usado o mencionado antes, ¿no? Esta interpretación. Pero lo importante de esta interpretación entonces es que como que tenemos la derivada de una función real, ¿no? Y entonces al hablar de funciones reales, pues podemos aplicar, como les decía, el teorema del valor medio, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a aplicarlo? Pues lo que nosotros queremos probar es que nuestra función es continua en x0, ¿no? Probar que es continua
A ver, quisiera en... Sí, es en X0. Probar que es continua en X0 quiere decir, pues, lo de siempre, ¿no? Quiere decir que queremos como acotar eh, una diferencia de este estilo con epsilon, eh, pues tomándonos X suficientemente cerca de X0, ¿no? Eh, eso sería ver que es continua, ¿de acuerdo? Es la definición de continuidad que, que estamos acostumbrados hasta ahora. Entonces, como que queremos acotar un cociente, una diferencia a este estilo, ¿sí? Y entonces aquí es donde tiene mucho sentido pensar en el teorema del valor medio, ¿no? Porque cuando tenemos, o sea, recordemos rápidamente que era el teorema del valor medio, ¿no? El teorema del valor medio me decía que si yo tengo como una cierta función en un intervalo, en los reales, que es continua y diferenciable en el intervalo abierto, en AB, entonces existe un cierto C tal que pues la derivada en ese punto, perdón, o sea, más bien que la diferencia entre las imágenes la podemos calcular como la derivada de ese punto por el tamaño del intervalo, ¿no? Era justo algo así, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos como justo una diferencia entre imágenes de cosas, ¿no? Y entonces, si aplicamos el teorema del valor medio justo a la función que mencioné por aquí, ¿no? Una función de este estilo, pues entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. f de x menos f de x0, pues lo que va a suceder es que va a existir un cierto c, digamos, en el intervalo donde estamos parametrizando nuestra línea recta, tal que pues esta diferencia es igual a la derivada de esta composición. Bueno, a ver, perdón, antes de poder decir eso, o sea, más bien como que esta recta, perdón, esta resta es f compuesto con gamma de un cierto valor de nuestro parámetro, bueno, digamos como h, menos f compuesto con gamma de 0, ¿no? Y entonces, ahora sí, por el teorema del valor medio, pues va a existir un cierto numerito, tal que la derivada de esta función en ese numerito c, multiplicado por, pues, h menos 0, ¿no? Me está dando esta resta, ¿sale? Estamos aplicando como el teorema del valor medio a g igual a esta composición, ¿sale? Pero entonces, lo que está pasando aquí es que, si nosotros tomamos como, bueno, o sea, esta derivada de aquí es justo por lo que mencioné antes, esta es la derivada parcial en la dirección de xy, eh, pues en el punto gamma de c, ¿sí? Eso es este, eso es lo que teníamos antes, ¿no? La derivada de esta composición nos está dando la derivada parcial en el punto correspondiente a c, ¿sí? Y aquí, pues bueno, nos va a quedar sencillamente la h. Pero entonces, lo que sucede es que el valor absoluto de esta diferencia, em, pues es igual al valor absoluto de esta derivada parcial, eh, multiplicada
por la h, ¿no? Por el valor absoluto del h. Pero bueno, aquí, o sea, para poder aplicar esto, lo que tenía que pasar era que mi x fuera igual a x0 más un cierto múltiplo del vector canónico A, ¿no? O sea, eso era como lo importante para poder aplicar esto, ¿no? Entonces, eh, esta h, o sea, ay, a ver. Ajá, entonces, x menos x0 es justo h por I, ¿no? Y entonces, esta h en valor absoluto, pues es la norma de x menos x0, ¿no? O sea, justo porque es como el múltiplo de este EI, y este EI es un vector unitario. Entonces, cuando saco norma de ambos lados, por un lado me queda la norma de la resta y por otro lado me queda solo el valor absoluto de la h. Entonces, justo el valor absoluto de la h es la norma entre estos dos, ¿no? Bueno, esto es cuando tengo dos vectores que están como en la misma recta horizontal, bueno, en la misma recta paralela a un eje, ¿no? Pero digamos, yo quiero como acotar esta resta, pues cuando x esté cerca de x0, pero no necesariamente en una recta paralela a alguno de los ejes, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que más en general, a ver, más en general, digamos, si yo tengo como la diferencia de dos vectores igual a, o sea, la escribo en términos de mi base canónica, ¿no? Como desde 1 hasta n, pues tengo como x, ¿qué cosa? XY menos XY0, digamos, o sea, la coordenada correspondiente al x0 por el vector canónico correspondiente. Entonces, lo que vamos a tener es que podemos hacer lo siguiente. Podemos como eh, aplicar una desigualdad del triángulo a esta recta, digo, a esta diferencia, o más bien aplicar como n desigualdades de triángulo, ¿no? Porque justo esto lo podemos escribir como ¿qué cosa? Como, a ver, f de x menos f de x menos xn0 e y, luego menos, bueno, más esto, menos f de, ahora le resto como la eh, ¿qué cosa? La n menos un, aquí me confundiera, en, vector. Aquí le resto la n menos unésima variable. Y se lo vuelvo a sumar. Eh, y así sucesivamente me voy como restando y sumando estas diferencias hasta llegar a, pues, como
menos f de el x0, ¿sí? O sea, como que aquí fui agregando y restando como f de estos vectores que... ay, ¿qué onda con lo que escribí aquí? No. Fui restando y agregando estas imágenes de vectores que son como ir desplazando en orden cada coordenada hasta llegar a cambiar el vector x al vector x0, ¿sí? Pero entonces lo escribo de esta forma porque ahora cada parejita de consecutivos, o sea, estos dos vectores consecutivos, por ejemplo, bueno, el x y el x menos no sé qué por en, son dos vectores cuya diferencia es paralela al vector canónico en. Lo mismo con estos dos, ¿no? Lo mismo con este y el que sigue. Y así sucesivamente puedo como ir tomando estas parejitas. Y entonces, por desigualdad del triángulo, lo que tengo es que mi diferencia original pues es menor o igual que la suma de los valores absolutos de todas estas restas que puse, ¿no? O sea, como f de... Todas estas restas tienen esta forma. F de x menos como... ¿Como qué cosa? Sí, pues creo que mi notación está medio complicada, pero... A ver. Igual y si lo pongo como con coordenadas está mejor. A ver. Vamos a ponerlo mejor como con coordenadas. O sea que mi vector x tiene las coordenadas x1, x2 hasta xn. El vector x0 tiene las coordenadas x1, 0, x2, 0 hasta xn, 0. Entonces lo que yo digo es que la diferencia entre estos dos es menor o igual que la suma de las diferencias donde voy como solamente cambiando entrada por entrada, ¿no? Entonces aquí como que tengo, digamos, x1, 0, x2, 0 hasta x cierto índice, menos 1, 0. Y luego aquí como que todavía no he cambiado el iésimo índice. Y los que siguen, ¿sí? Eh, menos f de pues x1, 0 hasta xn, 0, ¿sí? O sea, como que puedo ir cambiando coordenada por coordenada en orden, haciendo las diferencias, ¿sí? Y entonces tengo esta suma de diferencias, ¿no? Desde el 1 hasta el n, ¿no? Y entonces lo que sucede es que como que en cada uno de estos sumandos, en esta suma, cada una de estas diferencias de aquí, los vectores que estamos evaluando en la función justo difieren. Mm, a ver, ¿cómo está? No, aquí me confundí. No quedaba esto. Quedaba más bien como...
algo parecido a esto de aquí arriba. Quedaba como x2, luego hasta el xi menos 1, 0, xi 0, luego xi más 1, hasta el xn. Ajá. Ok, ahora sí. Como que estos dos vectores que estoy evaluando en mi función f, pues difieren únicamente en la y-ésima coordenada, ¿sí? Como que todas las anteriores son iguales, todas las siguientes son iguales, ¿sí? Y aquí cambié la y-ésima coordenada. Y entonces puedo ir haciendo eso en orden, hasta que en el último sumando, pues ya voy a tener como que el vector que estoy evaluando aquí, pues ya va a ser todo el x0, ¿no? Como que van a ser todas las coordenadas con el 0 arriba. Entonces, que sería como esta f de x0 de aquí, ¿no? Y entonces lo hago así porque si en cada sumando tengo dos vectores cuya diferencia es únicamente en la y-ésima coordenada, puedo aplicar como esto que probé antes, que cuando yo tengo dos vectores cuya diferencia está en la y-ésima coordenada, entonces el valor absoluto de esta resta es la derivada parcial multiplicada por la diferencia en las coordenadas, ¿sí? Entonces, aplico eso como a cada sumando, ¿no? O sea, cada uno de estos, digamos, el f de x1, 0, xi menos 1, 0, xi más 1, hasta xn. Perdón, menos el f de xi1, x1, 0, x2, 0, así. Eh, pues esto es igual a qué cosa. O sea, como difieren únicamente aquí, perdón, aquí. Pues entonces, esta es la derivada parcial respecto a esa variable, evaluada en cierto punto intermedio por ahí, ¿sí? Valor absoluto de esto, multiplicado por la diferencia, la norma de la diferencia de estos dos vectores, pero justo pues esa norma va a ser como el valor absoluto de restar las coordenadas, ¿sí? Y entonces, eso lo tengo para todos estos sumandos, ¿sí? Entonces, tengo lo siguiente, la diferencia entre estos dos es menor o igual que sumar derivadas parciales de ciertos vectorcitos por ahí, como intermedios en cada paso, por los valores absolutos de las diferencias en las coordenadas, ¿sí? Esto desde igual a 1 hasta n. Y entonces, o sea, puede ser como todo esto medio artificial, pero la cuestión aquí es que a nosotros nos estaban diciendo que cada derivada parcial estaba acotada, ¿no? Existe y es acotada. Entonces, sabemos que, digamos, que la y-ésima derivada parcial, evaluada en cualquier punto, bueno, en cualquier, vamos a poner ahora este garabatito, que estamos usando la x aquí, evaluada en cualquier vector, pues está acotado, ¿no? O sea, en valor absoluto es menor o igual que cierta constante. Esto es para todo vectorcito en nuestra bola alrededor de x0, ¿no? Y entonces, pues podríamos, por ejemplo, tomarnos como m el máximo de pues todas estas constantes que acotan, ¿no? Y entonces lo que sucede es que todas nuestras derivadas parciales son menores o iguales que esta m, y ahora es para todo vector y también para todo i. O sea,
cualquier derivada parcial en cualquier punto es menor o igual que, que una cierta constante, ¿no? Y entonces si yo sustituyo esto aquí, lo que obtengo es que la resta en valor absoluto es menor o igual que, pues todas estas derivadas parciales son menores o iguales que m. Entonces me queda como esa m constante, la puedo sacar como de esta suma, por la suma de estos, de estas diferencias, ¿sí? Y esto ya hemos visto anteriormente que sumar los valores absolutos de diferencias de dos vectores, pues eso es menor o igual que raíz de n por la norma de la resta de los vectores x y x0, ¿no? Porque si se dan cuenta, aquí tengo como todas las coordenadas de mis vectores x y x0, ¿no? Entonces, en resumen, eh, la resta de esto está acotada por, pues, una cierta constante, ¿no? Esta es una constante, multiplicada por la resta de los vectores que estamos evaluando, ¿sí? Algo así. Y entonces, lo que sucede es que si, si nuestros vectores están muy cerquita, bueno, si nuestro vector x está muy cerquita del vector x0, cerquita como, por ejemplo, menor que epsilon entre m raíz de n, pues entonces la resta de estos va a ser menor o igual que esta multiplicación, pero eso es menor o igual que esta constante por epsilon entre m raíz de n. Y esto es, pues, epsilon, ¿no? Entonces, eh, esta condición ya me está diciendo que f es constante, digo constante, es es continuo en el punto x0, ¿sí? Entonces, ese era, ese era el argumento. Estaba medio complicadillo. Pero justo como que la intuición es recordar qué significa la derivada parcial. Derivar parcialmente quiere decir derivar una cierta función real que tenemos cuando solo nos movemos en una dirección, ¿no? En una línea recta. Esa es como una función de los reales en los reales, ¿no? Y entonces, si tenemos eso en todas las direcciones de nuestros ejes, pues como que podemos controlar cómo cambia la función en cada eje, ¿no? Y ya de ahí, pues, lo demás sí fue como ir haciendo algunas estimaciones, ¿no? Pero esa era como la parte este, importante. No sé si quieran si tengan alguna duda o si hay algo que pueda aclarar un poco más en este problema. Bueno, sí era un problema complicado. Bueno, entonces, ok, eso es lo del examen que no habíamos visto en las ayudantías. Eh, y ya sería como todo de esa sección. Entonces, bueno, la idea hoy no era tener una sesión tan larga, pero
Pero nada más para así ya empezar con el nuevo tema, vamos a ver un ejercicio más o menos rápido de la nueva sección, que es sobre derivadas de orden superior. ¿Sí? Este es el ejercicio. Bueno, todavía no he subido ahí por ahí las notas, todavía no están listas. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo rápido de, de como hay un teorema que creo que me parece que ya les platicó Lalo en uno de sus videos. Y es que, es el teorema de que si tengo como, o sea, uno puede definir como la segunda derivada parcial de una función respecto a las variables, ¿no? Y entonces, lo que me dice el teorema es que si yo tengo que las derivadas parciales, segundas derivadas parciales, existen y son continuas, entonces no importa como el orden en que derivamos, ¿no? Hay un teorema que dice esencialmente esto, ¿no? O sea, escrito con más detalle, pero es esto. Cuando existen todas mis derivadas de segundo orden y todas son continuas, entonces podemos garantizar esto, que no importa el orden en que derivamos, ¿no? Eh, entonces el ejemplo que les quería mostrar de esto es más bien como un contraejemplo, digamos, o un no ejemplo, o sea, un ejemplo de una función tal que sí existen las segundas derivadas parciales, pero no son iguales. Y no son iguales justo porque no son continuas, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo así un no ejemplo, ¿sí? Y es que, o sea, existen funciones que tienen sus segundas derivadas parciales, pero que son diferentes. Ajá. Si las calculamos en orden distinto. Ajá. O sea, que no es lo mismo derivar respecto a x y luego respecto a y que derivar respecto a y y respecto a x, por ejemplo. Entonces, pues ahí va. El ejemplo es el siguiente. Vamos a considerar la función f de x, y, como, bueno, está por partes. xy por x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada y 0. Aquí es si xy no es el origen y aquí es en el origen, ¿no? Digo, esta es una función que va de R2 en R, ¿no? ¿Vale? Entonces, podemos calcular la derivada de esta función, las derivadas parciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la derivada parcial respecto a x, digamos, en un punto diferente del origen, pues sería derivar como esta expresión, ¿no? Y entonces, derivar esta expresión, pues recuerden que al derivar parcialmente es como tomar las otras variables como constantes, ¿no? En este caso, si estamos derivando respecto a x, solo la x cambia y la y la tenemos como constante, ¿no? Entonces, tenemos un cociente y entonces la derivada de arriba, ¿no? Que sería como la constante y por la derivada de x por este de aquí, x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Y entonces, pues digamos, derivar x por x cuadrada menos y cuadrada es como la regla de Leibniz.
Y me queda la derivada de x, que es 1, entonces no lo escribo, por x cuadrada menos y cuadrada, más x por la derivada de lo bueno, de este otro factor, que es 2x, ¿no? Entonces nos queda aquí como 2x cuadrada. ¿Sí? Y luego, o sea, la derivada de arriba por lo de abajo. ¿Sí? X cuadrada más y cuadrada. Y luego la derivada de lo de abajo, bueno, menos la derivada de lo de abajo, que es, en este caso es derivar, o sea, respecto a x, entonces la y es constante, se muere. Nos queda 2x. Por lo de arriba. Entonces sería 2x por xy, o sea, 2x cuadrada y por x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Esto dividido entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, ¿no? El denominador al cuadrado. ¿Sale? Y luego, pues, como muy parecido, podemos derivar también respecto a y, ¿no? Derivar esta cosa respecto a y, pues nos va a quedar algo así como x, x cuadrada menos y cuadrada, y aquí me va a quedar menos 2y cuadrada por el signo que tiene aquí la y. O sea, aquí ahora tomamos como la x como constante, la y cambia, y entonces al derivar como, al aplicar el Leibniz y derivar esto con respecto a y, pues aquí me sale un signo, entonces aquí tengo este signo de negativo en vez de este positivo, ¿no? Eso multiplicado por lo de abajo. Y luego la derivada de lo de abajo, que ahora sería 2y por lo de arriba. Entonces me queda menos 2xy cuadrada por x cuadrada menos y cuadrada. Eso entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Sale? Entonces tengo estas dos derivadas parciales, pero nótese que esto es siempre que xy sea diferente del origen. ¿Sí? Ahí tenemos esta expresión y tiene sentido esto. Ahora, si queremos calcular las derivadas parciales en el cero, pues ahí hay que aplicar como la definición formal, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición formal? Perdón. Pues, digamos, la derivada respecto a x en el 0, 0, pues, ¿qué es? Es el límite, cuando h tiende a 0, de f de, pues sería como el 0, 0, más h por el vector canónico 1, 0, menos f de 0, 0, entre h, ¿no? Esto es como el límite cuando h tiende a 0 de f de h, 0, ¿no? Haciendo aquí la suma, la simplificación de esto, menos el f de 0, 0 entre h. Y bueno, ahora sí, pues podemos aplicar nuestra regla de correspondencia. Por un lado, f de h, 0, pues de acuerdo con nuestra... Ay, ¿qué hice? ¿Qué onda? Bueno, de acuerdo con nuestra regla de correspondencia, f de h, 0, pues sería h por 0 por no sé qué, pero aquí tengo un 0, entonces todo esto me va a dar 0. Entonces f de h0 es 0 y f de 0, 0 por definición es 0. Entonces este límite me da 0. Y análogamente pueden ver ustedes que la derivada parcial respecto a y, que también sería calcular un límite así, pero aquí por el otro vector canónico. De todas maneras me va a dar 0 también. Entonces ambas derivadas parciales me dan 0. ¿Sí? Y de hecho, pues hasta ahorita está todo cool. O sea, tenemos las derivadas parciales definidas en todo R2, o sea, la tenemos en el origen y ya las calculamos en puntos que no son el origen. Entonces están nuestras derivadas parciales en todos lados. Y de hecho, pueden ver que estas derivadas parciales son continuas. O sea, en la fórmula que tuvimos antes, estas fórmulas de aquí, pues cuando tomamos x, y que tiendan a 0, pues esto nos va a dar 0, ¿no? También esto nos va a dar 0. O sea,
el límite va a ser 0, pues, y entonces sí hay continuidad, ¿no? De las derivadas parciales. Entonces todo está bien hasta ahora. El problema es cuando pasamos ahora a las segundas derivadas parciales. Entonces, pues bueno, hay que calcular las segundas derivadas parciales de esto. Em, y entonces, lo que va a pasar es que justo estas derivadas parciales no van a coincidir en el origen, ¿no? Entonces vamos a ver eso, ¿no? Vamos a calcular la segunda derivada parcial de f respecto a y y respecto a x en el origen, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir tomar la derivada que teníamos respecto a x y luego eso derivarlo respecto a y, ¿no? En el origen. Y entonces, pues, ¿esto qué quiere decir? O sea, derivar respecto a y una cierta función en el origen significa calcular el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué cosa? De esta función en el vector 0 más h por el vector canónico, el segundo vector canónico, porque estamos derivando respecto a y. Entonces sería como 0, h menos la derivada parcial en el 0. Esto dividido por la h, ¿no? Esto es derivar parcialmente respecto a la segunda variable, mi primera derivada parcial. Entonces es esto de aquí, ¿no? Entonces es sencillamente definición. Y luego, como ya tenemos fórmulas para nuestras primeras derivadas parciales, pues podemos utilizarlas, ¿no? O sea, aquí la derivada parcial en 0, h, pues tenemos una fórmula para eso. O sea, sabemos que cuando 0, h pues no es el origen, ¿no? Podemos aplicar esta fórmula. Y entonces aquí nos quedaría, digamos, como que este x pues sería 0, 0, 0, todo esto se hace 0, este se hace 0 y entonces nos quedaría como h por menos h cuadrada por h cuadrada, ¿no? Esto me daría como menos h quinta, ¿sí? Si sustituyo y igual a h, ¿no? Y aquí abajo me quedaría h cuadrada al cuadrado, ¿no? Entonces, esto me daría h cuarta, ¿no? Entonces, si sustituimos eso aquí, me queda h quinta entre h cuarta. Y aquí la derivada en el 0 sabemos que es 0, pues no importa. Y aquí me queda esta h de aquí. Entonces, este es el límite cuando h tiende a 0 de h quinta entre h quinta. Y eso es 1, ¿no? Entonces, bueno, ese es el límite de... O sea, esto es 1 y este es el límite de 1, entonces eso me da 1, ¿no? Por otro lado, si yo quiero calcular ahora la derivada en otro orden, o sea, hacer algo así, que esto es derivar respecto a x la derivada respecto a y en el 0, 0, pues esto por definición es el límite cuando h tiende a 0 de mi función, en este caso esta derivada, evaluada en h, 0, porque ahora voy variando la primera variable, menos esto evaluado en 0, 0, dividido entre h, ¿no? Y pues nuevamente tengo una fórmula para estas dos cosas, ¿no? O sea, ya calculé la derivada parcial respecto a y en un punto que no es el origen y en el origen, ¿no? Entonces, en un punto que no es el origen, pues tenemos esta expresión. O sea, habría que sustituir aquí x igual a h y y igual a 0. Y entonces si hago eso, pues esta y se hace 0, 2y se hace 0, esta también, todo esto se hace 0. Y entonces aquí únicamente me queda h por h cuadrada por h cuadrada. O sea, aquí tengo un h quinta. Y aquí me queda h cuadrada al cuadrado. O sea, aquí tengo un h cuarta. ¿Sí? Y entonces si sustituyo eso por aquí, aquí tengo h quinta entre h cuarta entre h
Y bueno, este de aquí es 0, porque también sabíamos que esa derivada parcial es 0. Entonces aquí tengo el límite, pues cuando h tiende a 0 de h quinta entre h quinta, ¿no? Simplificándolo, y esto me da 1. Entonces, perdón, confusión, aquí no era h quinta, aquí era menos h quinta, ¿no? Yo me confundí. Era, de hecho, aquí lo puse, ¿no? Menos h quinta. Entonces, aquí no me quedaba esto, sino me quedaba menos h quinta entre h quinta. Esto es menos 1, esto es menos 1. Entonces, en resumen, una derivada parcial, bueno, una segunda derivada parcial me está dando menos 1, ¿no? Si lo hago primero con x y luego con y me da menos 1. Y si lo hago al revés, me da 1, ¿no? Entonces, estas dos cosas pues son diferentes, ¿no? O sea, estoy teniendo que estas segundas derivadas parciales son distintas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de que puede pasar algo así. Y la razón de que esto suceda es que, bueno, o sea, ahorita yo solo calculé las segundas derivadas parciales en el 0, 0, ¿no? Pero si ustedes calculan fórmulas para las segundas derivadas parciales fuera del origen, ¿no? Fuera del 0, 0, les van a quedar, o sea, van a tener que derivar estas dos expresiones, ¿no? Esto habría que derivarlo respecto a y, ¿no? Para tener la de dx de y de x. Y esta habría que derivarlo respecto a x para tener la de dx de y, ¿no? Para tener esas dos derivadas cruzadas, ¿no? Y vamos a tener ahí dos expresiones, ¿sí? Y entonces, lo que va a pasar es que fuera del origen, esas cosas que tenemos son continuas, ¿sí? Y fuera del origen coinciden, van a ser iguales, pero no son continuas en el origen, ¿sí? Va a haber una discontinuidad en el origen y es justo esa la razón por la que no tenemos iguales derivadas cruzadas, ¿sí? Por esa discontinuidad. Entonces, bueno, ver que hay una discontinuidad ahí, o sea, eso ustedes pueden hacerlo, tienen como que calcular las segundas derivadas de estas dos cosas, y ver que en cada caso tenemos algo que es discontinuo, ¿no? O sea, en este caso tendríamos algo que en el origen vale menos 1, y en este caso tendríamos algo que en el origen vale 1, pero bueno, en cualquier caso, como que ese menos 1 o ese 1 no va a coincidir con el límite de la función cuando nos acercamos al origen, ¿no? Entonces, falla la hipótesis del teorema, y entonces, pues, por lo mismo, tenemos diferentes valores, ¿sí? No sé si más o menos eso queda claro. No sé si hay dudas o comentarios de este ejemplo. Bueno, ok. Pues si es así, entonces yo creo que vamos a dejarla aquí por hoy y continuaremos la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, pues nos vemos, chicos. Gracias, Mau.